Construyendo Futuro. Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos. El pasado 7 de febrero se cumplieron 6 meses de la construcción del futuro que encabeza el presidente Iván Duque. Son 6 meses en los cuales ya se han logrado muchos cometidos que vamos a ver en nuestro programa de hoy. Comenzaremos por los logros en el campo de la legalidad, que es el primer pilar de la política del gobierno. Ya sabemos que la seguridad, la tranquilidad y la justicia son condiciones indispensables para que se den el emprendimiento y la equidad. Entre los principales logros del Ministerio de Defensa están la desarticulación de los grupos armados organizados, el lanzamiento de la nueva política de defensa y seguridad y la lucha frontal contra el problema de las drogas ilícitas. En lo corrido de este gobierno se destaca el incremento del 62% de las neutralizaciones contra grupos armados organizados con respecto al mismo periodo de 2017. Entre ellas sobresalen los golpes contra alias Cadete, jefe de las disidencias de las FARC, alias Huacho, otro de los principales cabecillas de las disidencias de las FARC del Pacífico, responsable de múltiples crímenes en Colombia y Ecuador. Alias Puntilla, máximo cabecilla de los puntilleros, controlaba gran parte de los estupefacientes que eran enviados desde Colombia hacia Europa, Centro y Norteamérica. Alias Humberto Mora, segundo cabecilla de la Comisión de Finanzas del Grupo Armado Organizado F-62. Era el responsable de realizar actividades de financiamiento a través del comercio y control de las rutas del narcotráfico desde el Caquetá al sector del Pacífico destinadas al cabecilla criminal conocido como alias Cadete. Uno de los principales logros en este campo fue la firma del decreto de dosis mínima que dota a la policía de las herramientas necesarias para confiscar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte en el espacio público y evitar así que los jíbaros se camuflen en la autorización de la dosis mínima para inducir a niños y jóvenes al consumo de drogas. Durante estos 6 meses además se han redoblado los esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico, erradicando 31.983 hectáreas de cultivos ilícitos, lo que significa un aumento del 7% respecto al mismo periodo anterior. Del 7 de agosto al 31 de diciembre se pasó de 32 a 68 grupos móviles de erradicación manual, multiplicando la capacidad de erradicación. Una política de seguridad que tiene la sincronía con el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia y Pacto por la Equidad, y que entiende que la construcción de una nación de equidad empieza porque ningún ciudadano se sienta intimidado, se sienta amordazado, se sienta arrinconado o amainado por las expresiones de la violencia. Esta política permitirá garantizar la soberanía, la independencia y la integridad territorial, proteger a la población y garantizar su bienestar, lograr el control institucional del territorio, preservar y defender el agua, la biodiversidad y los recursos naturales como activos estratégicos de la nación, consolidar la seguridad para la legalidad y contribuir al emprendimiento y el logro de la equidad. Especial énfasis se hace en los temas de bienestar y moral de la fuerza pública. La protección de los derechos humanos, la atención a los grupos étnicos y la gestión ante el Congreso para impulsar la agenda legislativa son los 3 principales logros del Ministerio del Interior en estos 6 meses. Viviendo en unos barrios marginados. La protección de líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas han sido una prioridad para el Ministerio del Interior. El fortalecimiento institucional y la reingeniería de la Unidad Nacional de Protección. El otro que tiene que ver con la presencia en el territorio y segundo, un eje encaminado a la comunicación de lo que es el plan y a la no estigmatización de ninguna clase de líder. El Ministerio creó el Plan de Atención Oportuna llamado PAO, dirigido a la protección de líderes sociales y demás personas en peligro. Dentro de la ejecución de ese plan se han visitado 7 municipios especialmente amenazados para revisar las acciones articuladas de las distintas entidades del Estado y para atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.
En cuanto al trabajo en el Congreso, el Gobierno Nacional radicó 18 proyectos, incluidos la reforma política y las 8 iniciativas de la Mesa Técnica Anticorrupción. El último de ellos fue el Plan Nacional de Desarrollo, presentado el 6 de febrero. De ellos fueron aprobados totalmente la prórroga de la Ley de Orden Público, la distribución bianual de regalías, el fortalecimiento de la Superintendencia de Salud, la Ley de Financiamiento, la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Ley de Presupuesto y el convenio de la OCDE, que está pendiente de sanción presidencial. Los siguientes proyectos radicados por el Gobierno Nacional continuarán su trámite este año, debiendo pasar por 8 debates por tratarse de reformas constitucionales. Estos son la reforma política, en la que se incluyó el límite de 3 periodos para corporaciones públicas, la no conexidad de narcotráfico y secuestro con delito político y la de levantamiento de reserva de la declaración de renta. En cuanto a la atención a los grupos étnicos, se concertó un capítulo especial incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, con asignación presupuestal superior a los 30 billones de pesos para comunidades indígenas, rom, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras del país. La internacionalización del tema de Venezuela, los esfuerzos en materia de transparencia a nivel internacional y la profesionalización de la diplomacia han sido los principales logros del Ministerio de Relaciones Exteriores. La labor del Ministerio en estos 6 meses se ha enfocado en el fortalecimiento de las acciones políticas y diplomáticas, en el marco del derecho internacional, para generar las condiciones que lleven al restablecimiento de la democracia y la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Con otros países del hemisferio, elevó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por la posible comisión de crímenes de lesa humanidad del régimen de Nicolás Maduro. Por otra parte, Colombia anunció su retiro de la UNASUR debido a la laxitud e inoperancia de ese organismo frente a la situación venezolana. En su reemplazo, Colombia planteó la creación de un nuevo grupo denominado PROSUR. En concertación con los países del Grupo de Lima, Colombia reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y participó en la sesión especial sobre la situación de ese país que sostuvo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Igualmente, Colombia ejerció un efectivo liderazgo para elevar en el plano internacional la crisis migratoria y humanitaria de Venezuela. Esto llevó a la designación de un representante especial conjunto del ACNUR y la OIM para responder de manera mancomunada a la migración de venezolanos en varios países de la región. Y en materia de lucha contra la corrupción, Colombia propuso la creación de una Corte Internacional Anticorrupción en el marco de la ONU y lideró la aprobación de la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a ese flagelo. En cuanto a la diplomacia, en estos 6 meses el Ministerio aumentó del 20 al 30% los embajadores de carrera, y con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia lanzaron la estrategia Conectados para articular mejor el trabajo de promoción del comercio, las inversiones y el turismo en el exterior. El primer logro del Ministerio de Justicia es la elaboración del plan para el mejoramiento del sistema carcelario a partir de 4 frentes. Racionalización del ingreso al sistema, infraestructura, vida en reclusión y resocialización. Su objetivo es adicionar 27.000 cupos en el país. Esperamos y confiamos que este sea el gobierno que más cupos carcelarios va a entregar en la historia reciente del país. Estamos de verdad genuinamente comprometidos en dar solución a esta problemática y superar el estado de cosas inconstitucional. El plan ya presenta acciones concretas como la captura por supuesta corrupción del director de la cárcel Modelo de Bogotá y la gestión para destrabar contratos de mantenimiento, que ha permitido la entrega de 174 obras en 71 cárceles del país. El proyecto de ley que elimina el secuestro y narcotráfico como relacionados a delitos políticos es otro logro en la justicia, pues va en camino de convertirse en ley habiendo pasado la primera vuelta en el Congreso.
Con esta iniciativa, el gobierno busca sentar un precedente en el sentido de deslegitimar el uso del secuestro como mecanismo para la financiación de la lucha armada. En titulación y registro, el Ministerio de Justicia tiene otro logro. En estos 6 meses se formalizaron bienes inmuebles de 4.122 familias de Antioquia, Casanares, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca. También desde esta cartera se implementó el sistema de información Bachué, donde se maneja información precisa de las tierras y propiedades y se reportan en tiempo real los movimientos que se realizan con los bienes inmuebles. Uno de los trámites que de allí se desprenden, por ejemplo, es la emisión de los certificados de libertad y tradición de un inmueble. Una vez se implanta la legalidad, es posible el desarrollo a través de la planeación, la economía, la industria, el comercio, la producción y el emprendimiento. Veamos a continuación cuáles han sido los principales logros de los ministerios que están a cargo de estos temas transcurridos los primeros 6 meses del gobierno. Se aprobó el Presupuesto General de la Nación 2019 por un total de 258,9 billones, con énfasis en la equidad y aumento en las partidas para educación, salud e inclusión social. Además, se aprobó la Ley de Financiamiento, que incluye medidas para reactivar la economía, fortalecer y modernizar la DIAN y otorgar la garantía de que los ciudadanos con mayores ingresos tributen más. Se aprobó además el presupuesto del Sistema General de Regalías 2019-2020 por 24,2 billones de pesos, con un incremento del 67% frente al bienio anterior, y en conjunto con la URF se lanzó la misión del mercado de capitales para fortalecer esta herramienta clave que contribuya al crecimiento económico y el desarrollo empresarial y la equidad. Con Findeter presentaron Reactiva Colombia por 1,35 billones de pesos para impulsar la economía regional con créditos a tasas bajas para diferentes proyectos. Y también la DIAN logró superar las expectativas de recaudo de impuestos en un 101,8%, es decir, 144,4 billones, 2,6 billones más que la meta establecida. El Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022 fue radicado en el Congreso de la República después de ser socializado por todas las regiones y departamentos del país. El DNP inició un recorrido desde el 10 de octubre que finalizó el 1 de febrero, llegando a los 32 departamentos y a Bogotá con la participación de más de 12.000 personas que realizaron cerca de 1.000 contribuciones en las mesas regionales y departamentales. El plan también se socializó con los partidos políticos, los gremios, universidades, diversas organizaciones sociales y grupos étnicos. Este plan contempla inversiones por 1.096 billones de pesos, de los cuales el 47% está dirigido a la equidad. También en estos primeros 6 meses de gobierno, el DNP realizó una maratón de regalías, estrategia que permitió aprobar alrededor de 4 billones de pesos que se convertirán en 1.160 proyectos para el beneficio de las regiones y sus habitantes. También acompañaron la aprobación del presupuesto bianual de regalías 2019-2020 por un valor de 24,2 billones de pesos. El DNP lideró en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, la aprobación de la Estrategia para la Atención de la Migración desde Venezuela, política que permite tener una hoja de ruta para la población migrante en áreas como la salud, la educación, la primera infancia, adolescencia y juventud, agua y alojamiento, inclusión laboral, entre otros. Para este COMPES se proyectan inversiones por 422.000 millones y se prevé que beneficie a gran parte del millón de venezolanos que ha llegado al país. Uno de los grandes logros del Ministerio de Agricultura en estos primeros 6 meses es el Plan de Ordenamiento de la Producción, con el cual se le dio prioridad a 9 cadenas productivas: arroz, leche, panela, forestales, maíz, papa, aguacate, haz, cebolla de bulbo y algodón, con lo que se busca aumentar la productividad y mejorar los ingresos de los productores.
El segundo logro de la cartera de Agricultura fue el lanzamiento de la estrategia Cosecha y Venda a la Fija, la cual busca la comercialización de los productos agropecuarios antes de la siembra, a través de contratos de compra-venta entre productores y comercializadores a precios justos. El objetivo es involucrar a 300.000 productores en los próximos 4 años. El tercer logro, y no menos importante, es la línea de crédito por 5,1 billones de pesos para beneficiar a 150.000 productores agropecuarios, además de 80.000 millones de pesos para incentivos a la prima del seguro agropecuario. En el Ministerio de Minas y Energía se diseñó una solución estructural y definitiva para Electricaribe, la cual contempla inversiones que oscilarán entre 500.000 y 700.000 millones de pesos en sus redes eléctricas en 2019. El gobierno asume el pasivo pensional de Electricaribe a largo plazo por 1,2 billones de pesos, con el fin de proteger a los trabajadores y extrabajadores de la empresa, mejorar su estructura financiera y hacerle más atractiva para futuros inversionistas. Se lanzó el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático Sector Minero Energético, el cual tiene como objetivo reducir en 11,2 millones de toneladas la emisión de CO2 en el año 2030, equivalentes a la absorción que hace el Departamento del Amazonas en 15 años. El plan contempla 3 acciones fundamentales: aumentar la eficiencia energética, diversificar la matriz energética y desarrollar sistemas de medición que permitan conocer los avances y desafíos. Se definieron los términos de la subasta de contratación a largo plazo que se realizará en el primer trimestre de 2019 y se definió el cronograma para las siguientes subastas. El Ministerio de Comercio, como primer logro, activó la campaña Estado Simple Colombia Ágil, con la cual se logró la eliminación o simplificación de 100 trámites que le complicaban los procesos a los ciudadanos. Esto con base en la participación de la ciudadanía, que fue convocada para ayudar a identificar los trámites engorrosos que dificultaban su interacción con el Estado. El segundo logro de esta cartera fue anunciado en Davos, Suiza, cuando el Foro Económico Mundial se alió con el Gobierno Nacional para construir el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, el cual tendrá sede en Medellín y pondrá en marcha políticas que por medio de las tecnologías ayuden a superar la inequidad de la región. Como tercer logro se destaca el apoyo y la promoción para el emprendimiento y la economía naranja, lanzando una línea de crédito para financiar proyectos de emprendedores por 400.000 millones de pesos. A su vez, Impulsa puso en marcha la línea de crédito para MIPYMES por 150.000 millones de pesos y se creó el fondo Empodera, para el cual se destinaron 1.100 millones de pesos para apoyar a 300 emprendedoras. Se creó una sala de reactivación económica para los proyectos de cuarta generación de concesiones viales, coordinada desde el Ministerio de Transporte, con presencia de los altos directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura para resolver los problemas y cuellos de botella que afectan a cada uno de los megaproyectos de infraestructura. A partir de esto se dio la apertura de licitaciones para culminar obras pendientes de proyectos cruciales para el país, como el cruce de la Cordillera Central, y se han realizado mesas de trabajo durante más de 3 meses con el concesionario de Ruta del Sol 3 para sacar el proyecto adelante y evitar la caducidad. Se puso en marcha un plan de choque contra la siniestralidad y la ilegalidad, realizando acciones de prevención y control dirigidas a las conductas contrarias al tránsito y la informalidad en el transporte que afectan la seguridad vial. Otro de los logros más importantes es que el sector transporte no tendrá IVA. Dentro de la ley de financiamiento se garantizó que el sector transporte no fuera gravado con este impuesto. Esto con el objetivo de contribuir a tener un modelo más competitivo, eficiente y equitativo que esté siempre a favor del transportador y de los usuarios. La ecuación es simple. Cuando hay legalidad, se posibilitan el emprendimiento y el desarrollo. Y estos dos juntos llevan a la equidad, que se traduce en la garantía de los derechos de todos, en el bienestar y la buena calidad de vida de la población. La educación, la vivienda, la salud, el trabajo, la cultura, entre otros, hacen parte de la meta de la equidad. A continuación veremos los principales logros en cada uno de esos campos. El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación, ha logrado grandes hitos en el programa de alimentación escolar, garantizando la nutrición de los niños con transparencia y calidad.
En 2018 se gestionaron 66.000 millones para cubrir el déficit del programa, logrando que 3.099.975 niños, niñas y adolescentes culminaran el calendario escolar en 58 entidades territoriales certificadas. Para el 2019 se incrementó en un 48.3% el presupuesto del programa. Esto permitirá pasar de 5.300.000 niños atendidos a 5.600.000 en 2019, los 180 días del calendario escolar. En materia de educación pública y gracias a un diálogo franco y responsable con estudiantes, docentes y rectores, se logró un presupuesto histórico para el cuatrienio, llegando a más de 4.5 billones, el más alto que ha tenido nuestro país, además de 1.5 billones de pesos en recursos procedentes del recaudo de las regalías. El Ministerio lanzó el programa Generación E, que beneficiará a 320.000 estudiantes de universidades públicas durante el cuatrienio. El programa contempla la cobertura del 100% del valor de la matrícula cobrada al estudiante y un auxilio de sostenimiento por el tiempo que dure el programa académico. El componente de excelencia lleva hasta la fecha una asignación parcial de 2.647 cupos de un total de 4.000 para el año 2019, que corresponden a los primeros mejores bachilleres del país de bajos recursos económicos que podrán iniciar sus estudios en el primer semestre de 2019. Con miras a generar más equidad, el Ministerio de Vivienda ha concentrado esfuerzos para beneficiar a la población con menos recursos del país en la adquisición y mejoramiento de vivienda propia con los siguientes programas que son sus principales logros. Se aprobaron las vigencias futuras para los primeros 40.000 beneficiarios por un monto de 452.000 millones y se avanza en la preparación de la plataforma de operación en línea para el registro de los primeros oferentes y beneficiarios. El registro iniciará en el mes de marzo y los primeros beneficiarios recibirán el subsidio de arrendamiento a partir del mes de julio. Se definieron los términos del convenio, el cronograma y el desarrollo operativo del programa con diferentes ciudades para 20.000 mejoramientos de vivienda. A la fecha se han beneficiado 6.471 familias por la política de titulaciones y mejoramiento de barrios. Se entregaron 31.200 subsidios de Mi Casa Ya, multiplicando el número de adjudicaciones más del doble al otorgado en 2017. Se aprobaron 60.000 subsidios a la tasa de interés por 7 años por 808.246 millones, los cuales se otorgan hasta por 15 millones de pesos por beneficiario. Esta ha sido la aprobación más expedita desde el inicio del programa en 2013. Solo en enero se adjudicaron más de 1.000 subsidios. Además, se han asignado 5.000 viviendas de interés prioritario para ahorradores en los departamentos de Bolívar, Atlántico, La Guajira y Cesar. En los últimos 6 meses se han entregado 4.700 viviendas de este tipo financiadas por el Ministerio. En materia de agua y saneamiento básico, se lanzó el programa Guajira Azul, que busca llevar agua a las rancherías de la península afectadas históricamente por la carencia de este líquido. A través del diálogo social y la concertación, el Ministerio de Trabajo impulsó un hecho histórico: lograr que el Gobierno Nacional, gremios económicos y organizaciones sindicales llegaran a un acuerdo para aumentar el salario mínimo para el 2019 en un 6%, el aumento real más significativo de los últimos 25 años. Fue además la primera vez que un presidente de la República participó en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que cada año define este tema. El Ministerio además suscribió el Pacto por el Trabajo Decente, un compromiso para establecer relaciones laborales a partir del diálogo social que permita llegar a consensos para sacar adelante temas determinantes como la promoción de condiciones para la generación de empleo digno y avanzar en la formalización laboral, entre otros. La niñez y la población de adultos mayores del país también han sido beneficiadas con las acciones del Ministerio del Trabajo, con el lanzamiento de la Estrategia para la Erradicación del Trabajo Infantil, Trabajar no es tarea de niños, y la consolidación del programa Colombia Mayor, que a partir de febrero entregará los subsidios a sus beneficiarios mensualmente.
La meta de tener un territorio que garantice el acceso a la información y la conectividad de todos los ciudadanos se refleja en las diferentes acciones que el Ministerio ha impulsado para este propósito. Una de ellas es la presentación del proyecto de ley de modernización del sector de las TIC, que ya fue aprobado en primer debate y sigue su curso en el Congreso. El Ministerio ha realizado reuniones de socialización en diferentes ciudades del país, en donde se despejan las dudas de la ciudadanía y se recogen los comentarios. También el Ministerio realizó con éxito Colombia 4.0, el encuentro digital de economía naranja más grande de Colombia, que congregó a 72.000 participantes y se lograron $10 millones en expectativas de negocios en el Salón de Mintic y ProColombia. El trabajo del Ministerio para avanzar en la conectividad en las zonas rurales se ha traducido en la continuidad en la operación de los 5.638 kioscos digitales en estos territorios hasta el primer semestre de 2019. Y para el emprendimiento se activaron 15 centros de transformación digital empresarial, para un total de 18, con los que se beneficiarán 10.700 emprendedores, convirtiendo estos espacios en un referente nacional donde podrán contar con asesoría especializada para realizar su proceso de transformación digital y convertirse en el motor de la reactivación económica en sus regiones. En estos 6 meses, el Ministerio de Salud garantizó el presupuesto para la salud de los colombianos por un monto de 32.3 billones de pesos para el 2019, así como 780.000 millones para el cierre financiero del 2018, con lo cual se garantiza una necesaria liquidez en el corto plazo. Esta asignación presupuestal es una de las más altas del gobierno del presidente Iván Duque, reflejo de su interés y compromiso con la salud de los colombianos, así como con el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios y el fortalecimiento de los programas de salud pública. Por otra parte, el acuerdo de punto final para sanear las finanzas del sector salud fue puesto en marcha con el objetivo de enfrentar las deudas del sector acumuladas por muchos años y diseñar e implementar una estrategia que inyecte liquidez al sistema. Con el desarrollo de este compromiso, los colombianos tendrán más acceso y mejor calidad en los servicios de salud. El Ministerio de Salud diseñó y puso en marcha el Programa de Acción Inmediato, AI Hospital, para el fortalecimiento de los hospitales públicos en Colombia. Inicialmente se está ejecutando en 8 hospitales públicos en San Andrés, Tumaco, Maicao, Buenaventura, Valledupar, Quibdó, Puerto Carreño y Leticia. En total, durante los últimos 4 meses de 2018, se invirtieron 187.000 millones de pesos en este programa, que incluye recursos para infraestructura, dotación, saneamiento financiero y atención a migrantes. También se ratificó el control de precios a medicamentos, con 902 medicamentos con precios controlados desde enero de este año. Además, se ejecutó un plan de choque que inyectó liquidez a la salud de los colombianos con 488.000 millones de pesos. Conscientes de las necesidades y los retos impuestos por la migración, el Ministerio de Salud asignó a los hospitales públicos, a través de las entidades territoriales, otros 20.000 millones de pesos para atender a esta población. El Ministerio de Ambiente, en línea con la bandera de emprendimiento que ha venido promoviendo el gobierno, comenzó a impulsar la Estrategia Nacional de Economía Circular, permitiendo generar nuevos modelos de negocios, maximizando el valor de los sistemas de producción y consumo a través de la reducción, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de materiales, agua y energía. El segundo logro a subrayar de la cartera de ambiente es el Plan de Acción para la Gestión Sectorial del Mercurio, que se suma a los planes de minas, salud, trabajo, agricultura, transporte y comercio, quienes en agosto pasado suscribieron el Plan Único Nacional de Mercurio con el fin de erradicar a 2023 todos los usos de la sustancia en el país. Y el tercer logro más importante es la estrategia de control a la deforestación, para lo cual se creó un Consejo Nacional que tiene como misión desincentivar el accionar de los grupos y personas involucrados en la deforestación en Colombia y generar actuaciones oportunas e inmediatas a partir del intercambio de información y la suma de capacidades. La economía naranja es uno de los ejes del trabajo de este ministerio con buenos resultados.
En primer lugar, logró conformar y poner en operación el Consejo Nacional de Economía Naranja, que sesionó por primera vez en Barranquilla y tendrá su segunda sesión en Cali. Además, a costo cero, se creó el Viceministerio de Creatividad y Economía Naranja. El impulso a la economía naranja se refleja en la aprobación de la exención del impuesto de renta por 5 años para los emprendimientos culturales y digitales. Se aprobaron los lineamientos de la política naranja, el esquema de gobernanza, los instrumentos de financiación para las industrias creativas, el sello Colombia Crea y los bonos naranja, cuya primera subasta en bolsa permitió poner en manos de inversionistas 400.000 millones de pesos y presentar una demanda de 867.000 millones de pesos. Durante estos 6 meses se han sostenido diálogos con más de 10.000 representantes culturales de 450 municipios en 30 departamentos para impulsar articuladamente diferentes acciones que fortalezcan la cultura. Además, se logró que el país fuera seleccionado como sede del Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, que se realizará entre noviembre y diciembre de 2019. En este evento participarán delegaciones de los 24 países miembros. El deporte como motor para la equidad es una prioridad para el Gobierno Nacional. Es por esto que una de las acciones más importantes de Coldeportes, que celebró 50 años de existencia, es la ejecución de acciones institucionales para lograr su conversión a Ministerio del Deporte. En un trabajo articulado con Ecopetrol, Coldeportes logró la realización de la final nacional del programa Supérate Intercolegiados, que se encontraba desfinanciada. Los Juegos Supérate Intercolegiados. Gracias a la gestión de la dirección, se lograron recursos por 7.000 millones de pesos para los próximos 53 meses. Los Juegos Nacionales y Paranacionales del Bicentenario Bolívar 2019 también son una prioridad. Por esto, se firmó el Pacto por la Ética y la Transparencia en la ejecución de recursos para la realización de estas justas, acto del que fueron partícipes la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, la Contraloría General, la Procuraduría, la Gobernación de Bolívar y la Alcaldía de Cartagena de Indias. 6 meses construyendo país y construyendo el futuro. Gracias por su compañía en este programa. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.